single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. Hola chicos y chicas, hoy vamos a hacer esta zapatilla, esta chancleta. Es para un bebé recién nacido, para una muñeca, y tiene 9 centímetros exactamente. Esto sirve para un bebé de 0 a 3 meses. Yo lo he hecho blanco y azul, lo podéis hacer el color que queráis. Una hebilla muy chiquitina, la tengo aquí. Esta tiene 1 centímetro, así, y 1,5 centímetros de largo. 1,5 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho. Vamos a necesitar 2. Y así nos va a quedar. Espero que os guste. Vamos a empezar. Estos son los materiales: una tijera, una aguja lanera, 2 hebillas, una ya la tenemos aquí, un gancho de 1,75, y vamos a empezar por la suela. Necesitaremos 4 de estas, 4, porque esta van una por abajo, una por arriba, y entre las dos va un cartón así, que para sacar este molde lo tenemos que hacer antes de hacer la última carrera. Ya os diré cuándo, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a empezar. Bien. Empezamos con el blanco y 2 hilos del color que elegís. Yo elegí para la suela blanco y para la chancla azul, azul clarito. Es unisex. Puede ser para niño y puede ser para niña. Vamos a empezar por el blanco, que es la suela. Y tenéis que hacer la suela 4 veces. Empezamos. Hacemos un nudo. Y aquí vamos a hacer 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 cadenas. Hechas las 16 cadenas, en la segunda cadeneta vamos a hacer un punto bajo. 1, en la siguiente otro, 2, y vamos a hacer así 14 cadenas, 14 puntos bajos, hasta llegar aquí faltando 1 para el último. Cuando llegue aquí, así, 14, hasta llegar aquí faltando 1. Cuando llegue aquí, yo vuelvo. Hemos hecho las 14. Nos ha quedado la última, y en la última vamos a hacer 3 aumentos. 3 puntos juntos. 1, 2, 3. Aquí, escondendo el hilito este, vamos a hacer 13 puntos bajos de la otra parte. 1, 2, vamos escondendo el hilito. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13. En el último punto que nos queda, vamos a hacer un aumento. 1, 2. En el primeiro ponto que subimos, hacemos um ponto deslizado e uma cadeneta. Sempre que vayamos, vamos aplastando, aplastando com os dedos para assentar os pontos. Assim, suavemente, vamos aplastando. Aqui. Levantamos uma cadeneta e en el mesmo ponto, en el mismo, vamos fazer um aumento. 1, 2, 2 pontos juntos. Agora hacemos 13 pontos bajos. 1, 2, 3. Vamos a hacer los 13. Cuando llegue aquí, echo los 13 puntos y nos queda los 3 puntos que hemos hecho de aumento en la esquina. En cada uno vamos a hacer un aumento. 1, 2, 3 aumentos. Uno en cada punto. Hemos hecho los 3 aumentos y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho de la otra parte. 13 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando llegue aquí a los 13, yo vuelvo. Hemos hecho los 13, nos quedan 2 puntos y en estos 2 puntos vamos a hacer 2 aumentos. 1, 2. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y una cadeneta y lo cerramos. Vamos a empezar la cuarta vuelta. En el mismo punto que subimos la cadeneta, vamos a hacer un aumento. 1, 2. Ahora vamos a hacer 14 medio puntos. 1, 2, 3, 4. Cuando llegue aquí a los 14, yo vuelvo. Hemos hecho los 14 puntos y hemos llegado a los 6 aumentos de la carrera anterior. Vamos a volver a hacer en cada punto un aumento por 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos. Hacemos otra vez los 14 puntos hasta aquí. Cuando llegue aquí, yo vuelvo. Aquí, faltando 5 pontos. Uno al inicio habíamos hecho un aumento, ahora tenemos que hacer 5 para quedar 6 en total. Vamos a hacer 5 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 aumentos. En la primera cadeneta cerramos con un punto deslizado, subimos una cadeneta. E vamos aplastando. Cada carreira vamos aplastando para assentar os pontos. Nunca assim, a lo largo. Sempre podéis fazer a lo ancho. E lo aplastáis. Assim. Se vai quedando assim. Hemos subido uma cadeneta e vamos fazer en el mesmo ponto um aumento. 1, 2. Agora hacemos 8 pontos bajos. 1, 2, 3. Cuando llegue a los 8, yo vuelvo.
3 meio ponto alto e agora 3 pontos altos. 1, 2, 3. Hacemos 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aumentos. Repetimos lo mismo que hemos hecho de la otra parte. 3 puntos altos. 1, 2, 3. 3 meio ponto alto. Sacamos los 3. Damos una lazada. Sacamos los 3. 2, 3. Hacemos 8 meio, 8 ponto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En los 3 que nos quedó, vamos a hacer un aumento. 1, 2, 3 aumentos. 3 aumentos. E no primeiro ponto, cerramos com um ponto deslizado. Hacemos uma cadeneta e nos tem que ir quedando assim. E vamos aplastando com a yema de los dedos para dar forma a la suela. Assim, aplastando. Sempre le podemos estirar assim, a lo ancho. No, a lo largo nunca, a lo ancho. E lo aplastamos um pouquinho. Nos vai quedando assim, ok? Subimos uma cadeneta e no mesmo ponto vamos fazer um aumento. 1, 2. Hacemos 9 meios pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 meio ponto alto. 1, 2, 3. 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E repetimos lo mismo que hemos hecho de esta parte. 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 meios pontos altos. 1, 2, 3. E 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Y en los 5 puntos que nos quedó, 5 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5. Corremos o primeiro ponto da cadeneta anterior, hacemos um ponto deslizado e subimos uma cadeneta. Assim nos tem que quedar. Vamos aplastando. Quando chegue aqui, lo vamos a poner sobre uma cartolina, um cartão que não seja muito gordo, pero que seja um pouco rígido, ¿eh? Lo ponemos em cima. Lo marcamos así y lo cortamos. Después que hacemos esto, le vamos a hacer la última carrera. Hacemos toda la vuelta sin aumento y disminución, punto sobre punto, de puntos bajos, toda la vuelta. Damos toda la vuelta. Cuando llegue aquí, yo vuelvo. Llegamos aquí al final. Cortamos. Sin terminar la última, le ponemos en la aguja el hilo. Le cogemos aquí la última por debajo. Cerramos, entramos por dentro de esta y salimos por detrás. Ahí. Aquí salimos por la última vez. Entramos por aquí, corremos dentro de esta y salimos por detrás. Así. Así me parece la enmienda que hemos hecho. Le cogemos, pues, le escondemos por dentro. Cogemos el hilo, lo cortamos. Aquí es el derecho y aquí es el revés. Tenemos los dos igualitos. Los dos. Vamos a poner. Este es el derecho. Este es el revés. Y vamos a poner el derecho boca abajo. Y este es el revés, este es el derecho. Y este el derecho boca arriba. Derecho, derecho. El revés de los dos para adentro. Le unimos una con otra bien. Cogemos el hilo del otro color. En cualquier parte. Cogemos los dos puntos, traemos el hilo, así. Esta punta tiene que quedar para adentro. Vamos a disminuir un poco. Vamos a disminuir un poquito el hilo. Esta punta tiene que quedar aquí dentro de los dos. Ok. Entramos en el otro punto, cogemos el otro punto, así, y hacemos un punto deslizado. En el otro punto, cogemos el de arriba y el de abajo, y hacemos un punto deslizado. No muy apretado, no apretar mucho este punto, sino después no podemos cogerlo. El de arriba y el de abajo. Un punto deslizado, el de arriba y el de abajo. Hacemos un punto deslizado, el de arriba, el de abajo. Cogemos los dos, un punto deslizado, el de arriba, el de abajo. Hacemos el punto deslizado, el de arriba, el de abajo, sin saltar ninguno.
el de arriba y el de abajo. El de arriba, el de abajo. Punto deslizado. El de arriba, el de abajo. El de arriba, así tiene que quedar. Hacemos el punto deslizado. El de arriba, el de abajo, hacemos el punto deslizado. El de arriba, el de abajo, hacemos el punto deslizado. Vamos a hacer esto hasta aquí, en la altura de este. Cuando lleguemos aquí, yo vuelvo. Por detrás nos tiene que quedar así. Vamos aplastando. Hemos hecho hasta aquí. Y entonces cuando lleguemos aquí, le vamos a poner el cartón. Así despacito. Le arreglamos el cartón. Y seguimos haciendo los puntos deslizados. Perdona. Y seguimos haciendo los puntos deslizados. Corremos el de arriba y el de abajo, punto deslizado. El de arriba y el de abajo, punto deslizado. El de arriba y el de abajo, punto deslizado. El de arriba y el de abajo, punto deslizado. El de arriba y el de abajo, de arriba y el de abajo. Cuando llegue aquí, ya vuelvo. Hemos llegado aquí al último, le metemos aquí donde hemos empezado el primer, hacemos el punto deslizado, cortamos el hilo, le ponemos el hilo en la aguja, metemos dentro del último, salimos abajo, entramos por aquí, por dentro, le tiramos por aquí, cortamos el hilo y así nos tiene que quedar, así. Lo aplastamos, así. Cogemos el hilo, hacemos un nudo, y vamos a hacer corriendo el hilo de atrás, solo el hilo de atrás, y vamos a hacer punto bajo. Corremos el punto de atrás y vamos escondiendo el hilito, punto bajo. Correndo el punto de atrás, un punto bajo. Corremos el punto de atrás, un punto bajo. De atrás, un punto bajo. Aquí ya podemos cortar. Como empezamos con el nudo, ya no se deshace. El punto de atrás, un punto bajo, punto de atrás, punto bajo. El punto de atrás es punto bajo. El punto de atrás, punto bajo. Lo vamos a hacer así por 2 vueltas. Cuando llegue aquí, hacemos un punto deslizado, una cadeneta y volvemos a hacer otra. 2 vueltas de punto bajo. Cuando llegue aquí, yo vuelvo. Hemos llegado aquí al final.
Corremos o primeiro ponto, hacemos um ponto deslizado, subimos uma cadeneta e vamos fazer a segunda volta, todas de ponto baixo, pero correndo as duas cadenetas. Toda a volta em ponto baixo. Quando chegue aqui, eu vuelvo. Hemos chegado aqui ao final. Hemos hecho o último ponto. Le corremos al primeiro del anterior, hacemos um ponto deslizado, cortamos o hilo, ponemos o hilo a la aguja e vamos a esconder este hilo. Aqui, corremos debaixo, hacemos a volta, volvemos a entrar em donde hemos salido, salimos por detrás e assim se queda. E não se nota. E lo vamos a esconder. Cortamos o hilo. Assim nos tem que quedar. Corremos o hilo azul, hacemos nudo. Aquí en el centro, donde tenemos el centro que hemos empezado, le ponemos la aguja en la misma dirección y aquí empezamos 1, 2, 3 para acá. Marcamos ahí y ponemos el marcador. Ahora le contamos 7 para acá. 7 para la izquierda. 1, 2, 3. Contando de dónde está el marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí. Y al siguiente le ponemos el marcador. Así. Tiene que quedar así. Entonces, cogemos el hilo. Al lado. E subimos 14 cadenetas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Corremos ao lado deste. Hacemos um ponto deslizado. Al seguinte. E deslizamos outra vez. Le damos a volta. Já podemos sacar o marcador. Assim. Corremos o hilo e vamos fazer 14 pontos altos aqui nesta cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y en la última
14. Deslizamos uno sobre o ponto de base, outro mais, damos a volta e subimos 14 pontos mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Deslizamos sobre o ponto de base, deslizamos outro, le damos a volta e subimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Deslizamos uno sobre ponto de base, 1, 2, 3, 4. Subimos 1, 2, 3, 4 cadenetas, saltamos. Estes são os dois pontos de base, saltamos 1, 2, 3, e no quarto hacemos um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos 4 cadenetas, 1, 2, 3, 4. Contamos 1, 2, 3, e no quarto ponto de base, hacemos um ponto deslizado. Deslizamos um mais. E volvemos ponto sobre ponto. En la cadeneta que hemos hecho, vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3, 4. En los 5, 1, 2, 3, 4, 5 e 4 sobre a cadeneta. 2, 3, 4. Um ponto deslizado no ponto de base, outro ponto deslizado, le damos a volta e hacemos lo mismo. Todo ponto sobre ponto. 1, ponto bajos até chegar a la base. Chegando à base, hacemos um ponto deslizado,
outro ponto deslizado, outro ponto deslizado e outro ponto deslizado. Se subimos 1, 2, 3, 4, saltamos 1, 2, 1, 2, 3 e no quarto hacemos um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hacemos 8. Hacemos 1, 2, 3, 4 cadenetas. E contamos 1, 2, 3 e no quarto hacemos um ponto deslizado. Deslizamos outro. Damos a volta e hacemos ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto. Até chegar a outra base. Um ponto sobre cada ponto da cadeneta, que é tão pequenito. Um ponto sobre ponto, um ponto deslizado no ponto de base, deslizamos outro, damos a volta e um ponto sobre ponto. Até a base. Hacemos um ponto deslizado, um para segurar e cortamos o hilo. Cortamos o hilo. Lo escondemos aqui detrás. Cortamos. Cortamos o hilo.
Ahora, si este pie es el derecho, empezamos desde aquí la cadenita para hacer la tirita para cerrar. Aquí. Si ese es el pie derecho. Si ese es el pie izquierdo, vamos a hacer la otra parte. Empezamos la cadeneta aquí para cerrar aquí. Bueno, entonces, este como es el izquierdo, vamos a empezar de este lado. Este empezamos por aquí, este vamos a empezar por aquí. Por aquí, hacemos una cadeneta. Subimos 1, 2, en el tercer punto, cogemos la lazada, subimos una cadeneta y hacemos 1, 2, subimos una lazada, damos la vuelta, 1, 2, una cadeneta, 1, 2, una cadeneta, vamos a hacer 25 veces, hemos hecho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, cuando tenga las 25, yo vuelvo. He hecho las 25, llegando aquí, cortamos el hilo, lo escondemos, lo escondemos, nos quedó así. Aquí le vamos a poner la hebilla así, con esto para atrás. Le cogemos un trozo de hilo del mismo color, cortamos. Aquí le vamos a poner la hebilla cosiéndola de aquí a aquí, de aquí a aquí, 2 veces. Y cuando termine, yo vuelvo. Hemos colocado la hebilla y así nos ha quedado. ¿Gustado? Espero que dejarme un me gusta si os ha gustado. Los que no están inscritos, suscriban a mi canal.
y hasta el próximo video. Muchas gracias.